tardes a todos, a todas. Esto me hace acordar el premio de Martín Fierro, ¿viste? Cuando gente habla, saluda, ¿cómo te va? Saca una foto, está bueno. Como presentado recién, yo soy Lita Bregú, asesor de incapaces de Trenquelauquen. Digo 2 veces siempre Trenquelauquen para que vayan a visitarnos. Estamos allá cerca de Santa Fe, lejos. Y les cuento algo, en lo personal, para poner en hincapié todo esto. Traigo muchos saludos, les decía al padre Pepe, de mi provincia, de mi sangre, recién llegado de Santiago del Estero. Tuve una semanita ahí. Y la verdad que estas jornadas nacionales, después de recorrer desde la otra punta del país, con otro tipo de cultura, me hace pensar que la música cura y sana. Y gracias a Dios, y a Silvina, y a todos los organizadores, en esta jornada nacional va a haber música de primera. Porque está presente mi amigo Nelson Pérez, un hombre que recorrió el mundo entero con su música. Y yo sé que la música cura, lo he comprobado. Hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de adicciones que con la música o la cultura los hace pensar de otra manera. Pero bueno, quería decir esto y reclamarles que en horario de la siesta no se hace ni jornada ni nada. Pero bueno, estamos acá firmes. La verdad que es una alegría tremenda. Tenemos una tarde especial para disfrutar. Pero ¿saben qué creo yo para empezar? Después de escuchar el primer panel y la apertura. 2 cosas. Primero, si no hablamos el mismo idioma todos, esto no arranca. Todos. Digo todos, todos. Porque sacamos acordadas, jueces de acá, de resolución y acuerdo y cumplí 32 años de justicia. Me estoy medio, como dicen los chicos. No sé si me voy a ir, pero bueno. Pero si no hablamos el mismo idioma va a ser muy difícil, chicos. Y quiero destacar algo. Recién me pasó algo que es muy importante para mí. Soy muy creyente. Recién lo saludé y lo conocí por padre Pepe. Me apretó la mano, me bendijo. Me dio lucha, me dio mucha fuerza para seguir adelante. Y el derecho es lucha, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El derecho es lucha. Y hoy hay una persona muy importante para mi afecto. Por eso cuando estén al lado de una persona que piensa como ustedes y lucha por ustedes, como ustedes, apóyenlo. Les voy a contar una pequeña anécdota. A mi amigo hoy, después de muchos años, Gustavo Moreno, no lo conocía. Y un día me dijeron, tiene un problema muy grande. Lo quieren echar de su poder judicial. ¿Por qué? Estaba luchando por los derechos de la infancia. ¿A dónde hay que firmar? Le dije. Gus, fue así. Y firmé un petitorio, entre tantas organizaciones que estaban. Yo no conocía. Yo me puse al lado de él de su lucha, no de Gustavo Moreno. Después somos amigos y pasó la vida. Por eso las personas que tienen al lado, que están pensando igual y que está acá, es que somos su tiempo, pongan el hombro. Porque como resumiendo, como dice el gran Víctor Heredia, la unión hace la fuerza en el corazón, ¿va? Así que voy a presentar, que esta pequeña introducción, a la licenciada Florencia García Camarero, licenciada en Psicología, integrante del equipo interdisciplinario del CPA-1 y atención y prevención del consumo problemático de sustancias. Y a Patricia Bloise de López, ¿es así? Trabajadora social, integrante del equipo interdisciplinario del CPA-2,
de atención y a la prevención de la conflictiva violencia familiar y de género. Compartirán con nosotros unas referencias en cuanto a las temáticas que abordan diariamente en el marco de la Ley de Salud Mental 26657, el CPA como dispositivo local y el abordaje comunitario y en red, y los CPA 1 y 2 de Necochea, incluido en la red de atención en la región sanitaria número 8, pertenecen a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de salud pública, ente que corresponde al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Su tiempo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La idea era contarles un poco como trabajadoras de la salud en qué consiste nuestro abordaje en los CPA. Por cuestiones de tiempo me parece que voy a leer el escrito para poder ser justa en lo que me pidieron, que fueron 15 minutos. Bueno, para comenzar nuestra presentación, en principio queríamos contarles que tanto Patricia como yo formamos parte del equipo interdisciplinario del CPA de la ciudad de Necochea, el cual depende del Ministerio de Salud de la provincia. Nos parece importante aclarar que nuestra ciudad cuenta con 2 CPA, el CPA 1, ubicado en Avenida 75, que tiene 30 años de trayectoria en la ciudad, así que muchos lo deben ubicar, y está abocado fundamentalmente al abordaje de los consumos problemáticos, y el CPA 2, que es la extensión territorial y se encuentra en Avenida 59, delante del predio de Aguas Corrientes, para los que somos de Necochea, está abocado al abordaje de las infancias y la conflictiva familiar. Nuestra presentación va a estar dividida en 2 partes, teniendo en cuenta que los CPA son dispositivos de atención ambulatoria con base territorial y comunitaria, conformados, como dijimos anteriormente, por equipos interdisciplinarios. Por un lado, vamos a describir el área de asistencia, lo que voy a hacer yo, porque soy psicóloga y estoy actualmente desempeñando mi rol en el área de asistencia individual. Y por otro lado, vamos a describir todo el trabajo en territorio abocado a la prevención, que lo va a describir Patricia a continuación. Los dispositivos de asistencia, fundamentalmente de asistencia psicoterapéutica individual, es en el que desempeño mi rol actualmente. Si bien yo comencé hace 12 años formando parte del equipo interdisciplinario del Centro de Mediodía, de un dispositivo intermedio, actualmente mi trabajo se destina fundamentalmente a los espacios individuales. En principio nos parece interesante enmarcar nuestras prácticas, ya que a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental y posteriormente del Plan Provincial de Salud Mental, estamos atravesando un periodo de transformación del modelo de atención. Lo que estos marcos regulatorios nos proponen es trabajar en pos de lograr un sistema de salud centrado en los cuidados y la continuidad de los mismos. Dichos marcos regulatorios apuntan a que el modelo de atención se base en un enfoque de restitución de derechos con base en las comunidades. Importante destacar para nosotras, sobre todo en nuestro trabajo cotidiano, el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que incluye a las problemáticas de consumo como problemáticas de salud mental que deben ser abordadas desde las políticas públicas de salud. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Para continuar y poder enmarcar nuestra práctica cotidiana, nos parece fundamental la definición actual de salud mental. ¿Cómo entendemos la salud mental? La entendemos como un proceso multideterminado por componentes sociales, históricos, políticos, socioeconómicos, físicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. En relación a esto es que se piensan abordajes integrales que deben ser pensados ya no desde un modelo médico hegemónico, que ubica a la persona como paciente que espera la cura del padecimiento individual, sino como un sujeto activo, cuya salud mental no depende únicamente del alivio del síntoma individual, sino también de su inclusión social, su accesibilidad y la concreción de sus derechos. Entonces, para profundizar en lo que respecta al área de asistencia en el CPA, me parece importante dar una definición actualizada de consumos problemáticos. No todo consumo problemático va a implicar una dependencia o una adicción. Existen consumos ocasionales que también pueden tornarse problemáticos.
Nos parece importante hacer un punto un parate acá. En la mayoría de los espacios de prevención en las escuelas nos encontramos con grupos de jóvenes atravesados por el consumo de alcohol, una sustancia legal, naturalizada socialmente, legitimada socialmente, invisibilizada en sus consecuencias. Y a veces, si nosotros vamos con este discurso de que lo problemático es únicamente la dependencia, dejamos por fuera un montón de consumos ocasionales que también resultan problemáticos, ¿sí? Los chicos a veces nos dicen, sí, pero yo no soy un alcohólico, no tomo todos los días, no tengo una dependencia, no tengo una compulsividad, pero toman en contextos, en eventos. Ellos dicen en el último primer día, en la joda, en la despedida, ¿no? En la previa. Y si ese consumo resulta excesivo y genera exposición a riesgos, también lo vamos a considerar problemático, aunque no haya dependencia. Entendemos por consumo problemático todas aquellas formas de usar o consumir objetos, sean sustancias, sean juegos, sean tecnologías, sean alimentos, que afectan la salud en su integralidad, impactando las relaciones afectivas en el área laboral, en la esfera social, en la educación, en la participación ciudadana y en las relaciones con las autoridades y la ley. Respecto a las prestaciones que brinda el CPA, entonces, en el área de asistencia, que es el área que les estoy tratando de contar cómo trabajamos, contamos con diferentes dispositivos. Las entrevistas de evaluación y diagnóstico en salud mental, se va a evaluar la singularidad, una mirada clínica contextuada, se evalúa cuál será el dispositivo. Hola, ahí está. Entonces, vamos a hacer entrevistas de evaluación y diagnóstico, vamos a evaluar cuál sería el dispositivo de tratamiento indicado para ese caso y si requiere de derivaciones o interconsultas, vamos a gestionar las mismas de forma cuidada y acompañada. Quizá vivir en una ciudad chica a veces permite poder hacer ese tipo de acompañamiento en las derivaciones. Atención psicológica individual, dispositivos grupales, entrevistas de orientación a referentes afectivos, entrevistas vinculares. Se brindan espacios de acompañamiento socioterapéutico en los procesos de inclusión social, espacios de reunión con efectores de la red en el marco de intervenciones interinstitucionales e intersectoriales. En el último tiempo, también en el CPA1 incorporamos actividades abiertas a la comunidad, como el FINES o la finalización de la primaria. Ahora está por comenzar un taller de música. Nos parece importante que la comunidad ingrese al CPA. En esto de poder romper con el estigma y con el prejuicio, durante mucho tiempo, y todavía persiste, ¿no?, la idea de que es el lugar donde van los drogadictos, los delincuentes, desde una mirada criminalizante. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de generar actividades en donde la comunidad entera pueda ingresar a la institución y podamos empezar de a poco a desarmar algo de eso que genera obstáculo en el acceso para nuestros usuarios. Como les comenté, actualmente me desempeño en el área de asistencia individual. Para contarles de qué se trata el trabajo psicoterapéutico, en principio voy a hablar sobre cómo llegan los usuarios al dispositivo, cuáles son las formas de derivación. Las derivaciones pueden ser desde diferentes áreas: educación, justicia, salud, organizaciones sociales, barriales, organismos de niñez, programas de inclusión, unidades residenciales en el marco de la externación de los usuarios, dispositivos intermedios. Así también pueden ser demandas espontáneas de un referente afectivo o del mismo usuario. Una característica particular de nuestros usuarios es que en algunos casos, en primera instancia, la demanda de tratamiento proviene de un otro y no del sujeto padeciente de la problemática. En un principio, en general, las personas afectadas se encuentran en una etapa de precontemplación del problema, es decir, que está asistiendo por presiones externas, sin una intención de cambiar. En relación a esto, en estas primeras etapas, vamos a trabajar en el proceso de construcción de la demanda, utilizando técnicas fundamentalmente motivacionales para promover que esa persona avance de una posición de precontemplación del problema a una contemplación y pueda tomar determinación sobre su situación, pudiendo así pasar a la acción y a efectivizar cambios de hábitos, rutinas, proyectos o vínculos. Para lograr avances en este sentido e intervenciones posibles, resulta fundamental la construcción de un vínculo terapéutico. Cuando hablamos de trabajar la motivación para el cambio,
vamos a promover un espacio de autoconocimiento, de reencuentro de ese sujeto con sus sueños, sus deseos, sus valores, para encontrar motivos propios que actúen como motores de cambio. No podemos imponer los motivos. No existen ya los modelos normativos. Tienen que ser motivos subjetivos, para que algo de esa voluntad que en un inicio aparece como quebrada, se pueda recuperar. En este marco, luego de que fuera posible que aparezca algo del sujeto y su demanda, vamos a comenzar a pensar estrategias de intervención de acuerdo a su singularidad, su historia, sus potencialidades, sus intereses, la red con la que cuenta y la comunidad a la que pertenece. En el abordaje psicoterapéutico, el foco ya no está puesto en la sustancia, sino que se apunta a descifrar cuál es el vínculo que ese sujeto estableció con esa sustancia, qué lugar ocupa y qué funcionalidad tiene el tóxico en su vida. Sabemos que cuando la persona reduce su consumo o se abstiene, siente un pseudo bienestar y existen riesgos de que abandone el tratamiento en una etapa temprana, que todavía resulta primordial, porque por lo general, al correrse de escena la sustancia, aflora la angustia y se intenta comenzar a trabajar sobre aquello que estaba causando dolor y demandaba anestesia. En estos casos se trabaja con sistemas de recitaciones, se acude a equipos de enlace móvil, a referentes afectivos o comunitarios, para volver a enlazar al sujeto con el tratamiento. Entonces podemos pensar que para encontrar nuevos sentidos de vida se requiere de un espacio psicoterapéutico para pensarse a uno mismo, pero además de eso se requieren de oportunidades de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la sociedad. Por eso insistimos en la deconstrucción de estigmas que actúan como barreras de acceso, obstaculizando la restitución de derechos. ¿Cómo vamos? Bueno. Los abordajes asistenciales deben ser integrales. En pos de esto, se trabaja con los referentes afectivos o redes de apoyo del usuario, en el marco de entrevistas de orientación y contención. Voy a contar un poco cómo trabajamos en general con los grupos familiares o de referentes afectivos con los que cuenta el usuario. En principio, en general, apuntamos a realizar una evaluación del grupo o de la persona que se presenta como red de apoyo afectiva. Nos encontramos con referentes que son colaboradores, otros no colaboradores, otros colaboradores con síntomas de malestar. En todos los casos, independientemente de la postura que adopte el referente respecto al tratamiento, existe un atravesamiento emocional que impacta en esas personas de la red afectiva. Por lo tanto, en primera instancia, vamos a brindar apoyo, contención y orientación, utilizando técnicas que apunten a la psicoeducación sobre la problemática. Se intenta interpelar prejuicios y mitos que operan dentro del grupo familiar o de referentes, obturando las dinámicas vinculares. Muchas veces nos encontramos con que estos estigmas que circulan en lo social persisten dentro del grupo familiar. Y ya no es mi hijo Pablo o mi hermano Juan, sino que es el drogadicto, el vago, el mentiroso, ¿sí? Todo eso obstaculiza demasiado la comunicación y la posibilidad del vínculo. Se hace hincapié en la recuperación de lo amoroso, aunque parezca algo obvio, eso también se pierde en el desgaste que conlleva a veces la problemática. En el fortalecimiento de la creencia en la posibilidad de cambio, que los familiares crean que esa persona puede cambiar. Y en el esfuerzo por visibilizar los esfuerzos y los progresos que va transitando el usuario. Se trabaja sobre los modos de comunicación, apostando al cuestionamiento de los esquemas de comunicación establecidos. Se apuesta a que puedan habilitar la palabra, fortalecerlos para que puedan escuchar y no retar, sancionar o castigar cuando la persona puede comenzar a decir sobre sus deseos. Se prepara a los referentes para afrontar recaídas sin silenciarlas e invisibilizarlas, o para que puedan detectar señales de alarma y colaborar en la prevención de las mismas. Los espacios con referentes también resultan importantes para ir evaluando a lo largo del proceso la flexibilización de las pautas de cuidado y repautar objetivos si fuera necesario. Por último, y no menos importante, enseñar a la red de apoyo a cuidarse mientras acompaña. Se gestionan espacios individuales, además de los de contención y orientación familiar en el CPA, si el referente presenta síntomas de malestar que impactan en su salud mental y en la posibilidad de dar continuidad al acompañamiento. Para finalizar y concluir, luego de este breve recorte sobre nuestro trabajo de asistencia en un dispositivo ambulatorio, nos gustaría poder decir que si bien se requiere, y falta un montón todavía, ¿no?,
de la materialización de políticas públicas, sobre todo en lo que respecta al fortalecimiento de los dispositivos intermedios de atención, consideramos que esta problemática no puede abordarse únicamente desde lo sanitario. Requiere del compromiso de todos. Por eso destacamos la importancia del concepto de intersaberes y corresponsabilidad institucional. Resulta necesario que todos nos involucremos y comprometamos para lograr abordajes integrales que garanticen derechos. En la reunión de equipo que tenemos todas las semanas, donde también nosotros hacemos catarsis y expresamos nuestras frustraciones y nuestras angustias en relación al trabajo, como también nuestras alegrías muchas veces, nos aparece siempre una pregunta que nos interpela, que es cómo llegar a los que no llegan a los servicios de salud. Se nos impone a los equipos de salud grandes desafíos, como interpelar las lógicas del consumo y el individualismo que imperan en nuestra cultura, apostando a abordajes articulados que requieren del lazo con otro y del compromiso colectivo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a continuar con lo que venía trabajando mi compañera y la tarea del CPA está enmarcada en el Plan Provincial Integral de Salud Mental y uno de sus ejes transversales es salud mental con base en las comunidades y construcción con redes en salud. Dicho eje se propone desde el modelo de salud mental comunitaria y pone el relieve en nociones como accesibilidad, corresponsabilidad, intersectorialidad, intersaberes e interdisciplina. Estas nociones están imbricadas en la propia práctica cotidiana. Son parte de nuestra lógica de trabajo que se implementa tanto en los contextos barriales como en el contexto institucional. Posicionados además desde el paradigma de derechos humanos, donde el eje es la comunidad con la institución, el eje es el sujeto y su padecer. Las situaciones impactan hacia adentro y hacia afuera de la institución. Es necesario revisar las prácticas instituidas para que realmente se efectivice la tan mencionada accesibilidad. Otro de los paradigmas necesarios para el abordaje de la salud mental es el de la complejidad. La realidad es compleja, dinámica, discontinua. Las causas de los problemas son múltiples, responden a varios factores. Por tanto, las respuestas fragmentarias, hiperespecializadas, solo conducen a pensar el problema con una causalidad lineal. Y las causas de los problemas son múltiples, responden a varios factores. Entonces, las estrategias de abordaje deben ser complejas. Se hace imprescindible trabajar en red, intersectorialmente e interdisciplinariamente. En este sentido, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Salud Mental se ha formalizado un proceso de articulación permanente con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Un ejemplo claro de esto es el programa La Salud entre Todos y Todas, que está dirigido a estudiantes de nivel secundario, el mismo organizado conjuntamente entre la Dirección de Promoción y Prevención de Salud Mental y Consumos Problemáticos y la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Otro de los programas generados desde la Subsecretaría de Salud Mental es el programa Infancias y Juventudes, Cuidados y Atención en Salud Mental. En este sentido, con este marco y con estos paradigmas, desde el CPA se realiza hace tiempo una tarea promopreventiva a través de talleres que son parte de las acciones anticipatorias que intentan llegar antes que el fenómeno se instale. Esto requiere de la lectura situacional y de contexto, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de la persona, la construcción de subjetividad y observando lo singular de cada situación. Retomando el abordaje grupal y la modalidad de taller, nos preguntamos, ¿por qué un taller en salud mental? Porque se trata de promover acciones anticipatorias, como decía, que sin estar ligadas necesariamente a una problemática en particular, sensibilizan los sentidos y las significaciones.
la respuesta adopta una perspectiva de abordaje comunitario como vector indispensable de un modelo de salud mental que propicia prácticas inclusivas y que apuesta al fortalecimiento de las tramas vinculares. Los objetivos de los talleres promopreventivos son hacer lugar a la palabra, propiciar el diálogo, acompañar la elaboración y la resignificación de situaciones traumáticas y sufrimientos, temores, deseos, preocupaciones y saberes en torno a las problemáticas y a las temáticas de salud mental. Identificar y deconstruir mitos en relación a la salud mental. Dar lugar a nuevas articulaciones de sentido que permiten una apertura en la construcción de metas y proyectos de vida. O como propone de Sousa Santos, ampliar el presente y considerar vidas con proyectos. Potenciar, ampliar y promover prácticas colectivas, solidarias de cuidado, a través de espacios de confianza, en el que los participantes puedan expresarse exponiendo sus puntos de vista. Fomentar la lógica de la corresponsabilidad entre los distintos efectores, como pueden ser instituciones educativas, dispositivos de salud, organizaciones sociales, para acompañar de manera cuidada. También, desde el espacio de taller, puede surgir la detección de situaciones que requieren otro tipo de abordaje, específico, especializado. Además, se fortalece la intersectorialidad, porque a través de los talleres, de esa comunicación que tiene que haber entre nosotros, desde hace un año aproximadamente, se ha incorporado a nuestro equipo 2 talleristas que también hacen asistencia. Y bueno, ellas tratan con las instituciones educativas, con otras organizaciones, con programas, y desde allí también se van estrechando los vínculos y los lazos intersectoriales. Es importante mencionar, aclarar, que trabajar desde el enfoque de derechos no debería ser una cuestión de voluntad o de decisión personal, sino que efectivamente tiene que funcionar como una guía para nuestras prácticas profesionales, reiterando que estos abordajes requieren de un enfoque integral, con perspectiva comunitaria y de derechos. Si hablamos de abordajes, tenemos que pensar en la interdisciplina como espacio de encuentro de esas diversas miradas, con una actitud de cooperación, de aprendizaje, de articulación, de esos saberes que nos van a permitir afrontar esa realidad compleja, multideterminada, de una manera integral. También es importante pensar en intervenciones situadas que contemplen lo que la persona o la comunidad piensa en relación a ese problema que está atravesando. O tal vez aún no identificó que se está atravesando por alguna situación problemática. Entonces es parte de nuestro abordaje también poder contemplar eso. Si no sabemos lo que la persona o la comunidad piensa en relación a ese problema, es difícil que nuestras estrategias puedan llevarse adelante de una manera efectiva. Otra cuestión importante son las redes barriales. Es fundamental la participación que tengamos en esas redes territoriales, que se van conformando con vecinos, organizaciones sociales, por otras instituciones. Las redes se conforman en pos de objetivos determinados, que son el factor de cohesión entre ellas. Redes para, dice el doctor Mario Rovere, implica pensar que la red o la organización en redes es un medio para llegar a algo. ¿Redes para qué? ¿Para qué construimos esa red? Son nómades porque se desplazan en el espacio y en el tiempo en función de los objetivos y de las necesidades. Las redes son de personas cuyos vínculos y la circulación entre ellos produce transformaciones. Y las funciones son sostener, coordinar, articular, conectar. Dentro del accionar del equipo técnico del CPA se sostiene la participación también en la mesa local intersectorial de abordaje de las violencias por razones de género, espacio de trabajo colaborativo y coordinado entre organizaciones e instituciones. Su existencia data más de 10 años ya. Participa también el CPA
en la Mesa Intersectorial de Salud Mental, surgida en el año 2020, en las reuniones de redes barriales, espacios en los que se puede pensar en proyectos colectivos y que también son espacios de encuentro, de discusión e identificación de necesidades de la comunidad. Desde allí se puede impulsar, ser parte, favorecer el sostenimiento de acciones conjuntas que se van planificando y que terminan de alguna manera facilitando el acceso a las políticas públicas por parte de la comunidad. Participar de estas instancias nos permite identificar actores, analizar intereses de esos actores, las relaciones de fuerza, los distintos paradigmas en tensión y las problemáticas propias de cada territorio. Todo esto es fundamental a la hora de pensar proyectos y acciones a nivel comunitario. Por otra parte, es válido mencionar la participación del CPA en la mesa social. Dicho espacio cuenta con aproximadamente 4 años de conformación. Desde el CPA se asiste a las reuniones hace unos pocos meses. Dicho espacio conformado por referente del área de desarrollo humano y políticas sociales de la órbita municipal y también por representantes de organizaciones sociales. Estos últimos, además, son referentes barriales que tal vez, a diferencia de las instituciones, tienen presencia permanente en el barrio, tienen vínculo cercano con cada una de las personas de la comunidad. Entonces es fundamental que podamos articular con ellos y tener contacto. Estas organizaciones sociales, para los que trabajamos de manera comunitaria, son la puerta de entrada a las comunidades. En este sentido, se hace necesario volver a plantear la reflexión sobre el modelo de atención que llevamos adelante, interrogarnos sobre el por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Cuestiones que deben estar sí o sí. Promover espacios grupales dentro y fuera de la institución. Hacerse tiempo para pensar actividades de prevención y promoción, ya que muchas veces puede aparecer esto de que no hay tiempo porque hay que atender, porque sabemos que todo es importante, la asistencia, pero también lo promopreventivo y hacerse el tiempo para espacios grupales. Quiero compartir brevemente una experiencia de trabajo que se llevó durante el año pasado y que continúa en articulación con entidades y con organizaciones y con instituciones educativas. Esta experiencia de trabajo sobre todo la han desarrollado las talleristas que mencionaba anteriormente y es una experiencia fortalecida y referenciada con el programa Infancias y Juventudes. Tiene que ver con el PowerPoint. Gracias. Tiene que ver con el PowerPoint que está acá, no sé si se puede empezar a pasar o ya lo han pasado, pero bueno, yo se los brevemente... experiencia fortalecida y referenciada con el programa Infancias y Juventudes, Cuidados y Asistencia en Salud Mental, el mismo organizado y constituido con la referencia de articuladores y articuladoras quienes transmiten y promueven la implementación de la línea de trabajo en cada región sanitaria. Nuestra experiencia, esta experiencia de trabajo, está pensada desde uno de los ejes de este programa, que es abordaje territorial, acompañamiento y enlace con los recursos institucionales y comunitarios donde habitan niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Dicho eje se pone desde el modelo de la salud mental comunitaria y pone en relieve las nociones que ya mencionamos anteriormente de accesibilidad, corresponsabilidad, intersectorialidad, interdisciplina e intersaberes. La articulación CPA, Programa Municipal Barrio Cultura, dicho programa se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Educación y la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de Necochea. Brinda actividades de arte y juego con enfoque en la promoción y la protección de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. La articulación se acordó a través de la propuesta de talleres promopreventivos brindados por integrantes de los equipos técnicos del CPA de Necochea y su extensión territorial, el CPA 2. En la placa 3 encontramos los espacios barriales donde habitan los
y las niñas y niños y jóvenes se constituyen como espacios propicios para la construcción en red, el fortalecimiento del lazo social y la promoción de nuevos aprendizajes a partir de una práctica social diferente. También nos encontramos además con la articulación del CPA con el programa Barrio Cultura y con instituciones educativas de nivel primario, secundario, de gestión privada y de gestión estatal. En el transcurso del año 2022 se realizaron 102 talleres promopreventivos que han replicado semana a semana en cada uno de los 13 barrios de Necochea y Quequén. Al momento se contempla el programa municipal Barrio Cultura, asimismo en las instituciones educativas primarias y secundarias. Bueno, después no sé si hay imágenes. Ellas se pasaron. Políticas de cuidado y abordajes en territorio. Bueno, hace mención a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que establece la definición de salud mental integral y propone el abordaje territorial como intervención primordial, y es para ello que la labor realizada por el equipo técnico del CPA y su extensión territorial CPA2 propician la construcción de una red de buenas prácticas en salud mental integral con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En cuanto a las problemáticas abordadas, la construcción de las problemáticas a trabajar en los espacios de talleres preventivos se realizan contemplando conjuntamente con las acciones involucradas a docentes, equipos de orientación escolar, equipos directivos, talleristas, en el marco de la promoción de derechos. Algunas de las problemáticas trabajadas fueron bullying, acoso escolar, vínculos saludables, emociones, consumo problemático de sustancia y violencia en el noviazgo. Estos talleres en la actualidad, en el 2023, se siguen efectuando en distintas instituciones. Quiero compartir esta reflexión de Fernando Ulloa. Hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Además de esta reflexión esperanzadora de Fernando Ulloa y una breve síntesis, en lo que proponemos digamos que debiera ser nuestro horizonte, ¿no? Este pasaje de los modelos de pensamiento lineales y dicotómicos a la comprensión del fenómeno complejo, de la dicotomía salud-enfermedad a la noción de proceso dinámico de salud, enfermedad, atención, cuidados, de la enfermedad mental o psicopatología individual al sufrimiento psíquico, ya que incluye la dimensión subjetiva, social e histórica, de la dicotomía mente-cuerpo a la subjetividad anclada comunitariamente, de la atención especializada y fragmentada al abordaje integral, interdisciplinario y corresponsable. Muchas gracias. El segundo panel, con el tema del samaritano, nos va a disertar Ayelén Villarreal. Es psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿puede ser? Sí. En el año 2015 trabaja en distintas instituciones abordando las cuestiones de consumo, problemática de sustancias, como así también en el campo de la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bautista Buño, presidente de la Asociación Civil El Samaritano de Necochea, Quequén, estudiante de trabajo social, operador psicoterapéutico en adicciones y acompañante terapéutico, asesor en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Mateo Ezequiel Ruppel, secretario de la Asociación Civil El Samaritano Necochea, Quequén, estudiante de la carrera de trabajo social, secretario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Su tiempo. Bueno, antes que nada, buenas tardes y agradecer la convocatoria. Somos una institución intermedia de la ciudad. Para nosotros es importante poder participar de este tipo de eventos, poder visibilizar lo que hacemos. Yo antes de arrancar quería mencionar solamente algo corto. Mucho de lo que soy se lo debo al doctor Fallico. Fue una de las personas que confió en mí desde cuando era muy chico.
me acompañó siempre y la verdad que es una de las personas que marcó el rumbo de muchas personas, de muchos jóvenes de nuestra ciudad, así que eternamente agradecido a todo lo que hizo por nosotros. Nosotros desde el Samaritano trabajamos tratando de brindar a las personas herramientas para que las problemáticas de consumo dejen de ser una problemática en su vida, sino que tengan las herramientas necesarias para poder formar un futuro, un sueño, un proyecto de vida. Como institución, todos los días pensamos qué estrategias utilizar, cómo trabajar, qué problemáticas abordar, y también nos proponemos otros proyectos que son un poco más ambiciosos. Por ejemplo, este año nosotros hemos implementado desde el Samaritano una política de trabajo en red con otras instituciones de nuestro distrito. Quiero decir antes que nada que hemos sido afortunados. Somos una institución que empezó a formarse hace 2 años en Necochea y hace 1 año pudimos abrir nuestra propia sede en la calle 14 del barrio Puerto. La sede cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogo, médico psiquiatra, abogado, trabajadora social y un equipo de talleristas. Bautista es quien lidera todo el proyecto. Pero nosotros somos conscientes que estamos viviendo en una situación puntual bastante compleja como ciudad, como sociedad. No solamente Necochea. Necochea no escapa de lo que es la realidad de la provincia o del país. Una sociedad que se ha vuelto un poco apática y un poco resistente a aceptar que el otro es distinto y que al otro hay que acompañarlo, porque el otro piensa distinto, siente distinto y sufrió procesos distintos de vida que muchas veces lo llevan a tener realidades que nosotros no entendemos. Por eso somos defensores del trabajo en red, de buscar de qué manera poder articular, de qué manera trabajar en conjunto, de respetar el punto de vista de las distintas instituciones. Estamos convencidos que es necesario que en nuestra ciudad se pueda afianzar este trabajo, porque es un ejemplo que nos va a permitir desarrollar mayores estrategias. Somos conscientes que los recursos que como instituciones tenemos son escasos ante las demandas que surgen. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera tener un panorama real de las distintas instituciones del distrito, eso lo hemos trabajado con la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual poder conocer cuáles recursos de trabajo tienen, no solamente estaríamos generando mayores respuestas, sino también cuidando los recursos escasos de las distintas instituciones. Principalmente estamos convencidos que la sociedad necesita que haya más instituciones intermedias de este tipo, ¿no? Hay 2 roles distintos. Un rol es el rol del Estado, que el Estado es el que tiene que pensar las políticas públicas para ayudar a la sociedad, y el rol de las instituciones, que tienen que responder a los objetos sociales que le dieron origen. Nosotros como institución intermedia abordamos las cuestiones de problemáticas de consumo, pero no podemos abordar las problemáticas de cuestiones de género, de cuestiones educativas, la falta de accesibilidad a la vivienda. Por eso creo que si nosotros queremos hacer eso tendríamos un gran problema de ego, nos creeríamos que somos superhéroes y no solamente nos cansaríamos, nos agotaríamos, sino que dejaríamos de cuidar nuestro objetivo principal. Desde el Samaritano hemos logrado tener el acompañamiento del Estado municipal, tenemos un convenio de trabajo que nos ha permitido desarrollar bastantes políticas que están vinculadas a lo que es prevención, actividades en conjunto con el área de desarrollo social, pero también con el área de juventud, con cultura, con deportes. Y también este año, el año pasado, casi a fin de año, pudimos acceder a un programa provincial que se llama el programa Casas, que es un programa que ayuda y asiste a instituciones como las nuestras y nos permite poder afrontar los gastos de lo que son el equipo técnico. Somos una institución intermedia, tenemos profesionales a cargo y pagar sueldos todos los meses lo podemos hacer gracias a esa ayuda a un programa provincial que es el programa Casas. Estamos convencidos también que muchos de los chicos que asisten al Samaritano, de los usuarios del programa, son conocidos por la mayoría de las instituciones de nuestro distrito. Generalmente cuando nos sentamos a hablar un caso específico, generalmente todos lo conocen o son parte ya que han sido atravesados por la historia institucional de nuestro distrito, la mayoría han pasado por el CPA, la mayoría de las trabajadoras sociales lo conocen, en la asesoría ya lo conocen. Son personas que no han dejado el anonimato de la manera que todos quisiéramos dejar el anonimato, pero son personas que fueron atravesadas por una realidad bastante compleja, que aún hoy es muy difícil en nuestro distrito de combatir, que son las desigualdades. Por eso muchas veces hablar de libertad, sin tener en cuenta la igualdad, es muy complejo. Nosotros creemos que este encuentro es importante,
porque lo que hace es generar un poco o renovar un poco la confianza entre las instituciones, la asesoría, los distintos organismos de gobierno que forman parte y que nos permiten, que nos van permitiendo generar una construcción mucho más abarcativa y mucho más importante. Los invitamos cuando anden por Necochea, los que están de visita y los que son de la ciudad, que nos visiten, que nos conozcan, que puedan saber qué es lo que estamos haciendo y desde ya muchísimas gracias. Bien. Bueno, yo soy licenciada en psicología y voy a hablar un poco de la propuesta terapéutica que tenemos como institución. Tenemos una modalidad ambulatoria, trabajamos con grupos terapéuticos, con psicoterapia individual, con atención psiquiátrica dentro de la institución, con grupos familiares y con talleres para los chicos. Los grupos para los chicos, los terapéuticos, son 3 veces por semana en el horario de tarde. Esto fue pensado un poco estratégicamente, pensando en el que el CPA funciona de mañana y que también hay mucha gente que tiene que sostener su trabajo y bueno, un poco esa es la finalidad. Después, por lo tanto, toda la modalidad se da de tarde, tanto los espacios individuales como los grupos de red. Se hace primero una serie de entrevistas de admisión que consiste en un proceso que lleva aproximadamente entre 20 días y un mes, que se evalúa la posibilidad de que el paciente quiera, asuma el compromiso de un tratamiento con lo que esto implica. Se tienen entrevistas con los familiares, a su vez se les comenta cuál es la modalidad de tratamiento y a su vez también se hace un diagnóstico presuntivo en el que se evalúa si este dispositivo es para esa persona, ¿no? Porque bueno, hay otros tipos de dispositivos también y no todos son para todas las personas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta las singularidades de cada uno, se evalúa eso. Una vez que, ingresan a tratamiento, se comienza con los grupos terapéuticos, con los grupos de red de familia y con lo que tiene que ver con psicoterapia individual. En lo que es tanto psicoterapia individual como grupos terapéuticos se trabaja un poco en lo que tiene que ver poder identificar emociones, una reestructuración cognitiva, para poder ir viendo un poco y asumiendo y conociendo distintas habilidades para enfrentar distintas situaciones que se le pueden surgir o también desafíos a los que enfrentarse. Es una cuestión muy compleja esta, es muy difícil, generalmente llegan sin demanda de tratamiento, es algo que es a construir esta demanda. Generalmente vienen o derivados por otras instituciones o por las familias. Entonces, bueno, es algo a ir construyendo. Quizás como hablaban desde el CPA, ¿no? Nosotros trabajamos con lo que tiene que ver la modalidad de tratamiento, digamos, con lo que es el modelo trasteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente, que tiene que ver con 5 estadios del cambio, que uno tiene que ver con el de precontemplación, que primero es esto de no identificar el consumo como un problema, no poder visualizarlo. Entonces, bueno, quizás en ese momento se empieza a trabajar un poco con las consecuencias que le ha traído el consumo, qué es lo que pueden visualizar, qué es lo que no. Quizás nosotros podemos tener algo de información por, no sé, algún oficio que haya llegado o alguna derivación de algún otro profesional, pero quizás el usuario no lo puede poner en palabras. Después tiene que ver con el estadio de contemplación, que son más conscientes de los problemas que les ha traído, pero no pueden realizar tantos cambios en su vida para dejar de consumir, ¿no? Y dejar la sustancia. Nosotros trabajamos con un lineamiento que nuestro último objetivo tiende a ser el consumo cero. Entendemos que a veces no se puede, pero bueno, se trabaja un poco en esa línea para los usuarios del programa. Después en el estadio de preparación es donde se toma la decisión un poco de hacer un cambio y evaluando estas consecuencias, ven más consecuencias negativas que en el consumo que las positivas, ¿no?
Luego en el estadio de acción, el usuario deja de consumir, hace cambios significativos. Bien, y por último, tiene que ver con el estadio de mantener este estado, ¿no?, de salud y poder sostenerlo en el tiempo. Por ahí quiero destacar por último que brindamos, digamos, lo que es el tratamiento psiquiátrico dentro de la institución. No me parece una cuestión menor porque la psiquiatra va una vez por semana y esto permite un seguimiento continuo que quizás por ahí articulando con el neuro o el Taraborelli se complejizaría un poco la cuestión, ¿no? Debido a los turnos y esas disponibilidades. Sí hacemos lo que es conseguir turnos para chequeos médicos y análisis de rutina, que generalmente no están realizados. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Bautista, soy el presidente del Samaritano. Primero quería agradecer a Silvina y a Corani por la invitación y a todo el equipo que está trabajando. También quería tomarme un breve tiempo para agradecer tanto a Mateo, quien además de ser amigo, se sumó por ahí a este proyecto, cuando la mayoría de las personas deciden en un tema tan complejo como es adicciones mirar un poco para el costado, y a Yelén, cuando en 2021 comenzamos con este proyecto y fue la primera al equipo técnico que se sumó cuando ni siquiera sabíamos cómo era lo que íbamos a hacer. Por ahí, para comenzar, nuestro nombre es un poco complejo porque en la ciudad hay otro samaritano, el Hogar de Tránsito del Samaritano, pero como me dijo un hombre, ojalá haya cientos de samaritanos. Quería explicar un poco el significado del nombre, que es una parábola que está en la Biblia y que narra como a un hombre que se trasladaba de Jerusalén a Jericó, corrígenme por ahí si seguramente diga algo mal, lo asaltan, queda herido, casi muerto, en el camino, imagino que en esa época sería un desierto, y pasan por el mismo camino un sacerdote levita, sean hombres de la fe, pero hoy podría ser cualquier persona por ahí de distinta religión, y no por una cuestión de que esas personas eran malas o no tenían corazón, sino por una cuestión más de religión, de la ley, deciden seguir de largo. Pasa por el mismo camino un samaritano, que era por ahí lo que estaba mal visto para el pueblo judío, y dice que fue conmovido y ayudó a la persona, paró, lo curó con vino y con aceite, lo cargó, imagino sería un caballo, un burro, y lo lleva a un mesón donde le paga todos los gastos, y al otro día al irse le dice a la persona encargada que que él se tenía que ir, pero que si había algún gasto más, cuando él vuelva se lo iba a pagar. Un poco esto para describir el nombre y también como decía Mateo y como se venía hablando, por la importancia, creo que como sociedad estamos en un momento por ahí de mucha apatía, de mucha indiferencia al otro, en el que nos llama un poco más la atención, nos importa más la vida de un animal que de una persona. No es que tenga nada contra los animales, amo la vida de los animales, pero mucho más amo la de los hombres. Entonces creo que todos los que estamos acá, desde nuestro punto, cada uno el rol que tenga, podemos hacer mucho por la vida del otro, tal vez no cambiar el mundo, pero sí cambiar una vida, y una vida vale mucho. Así que otra de las cosas por ahí que quería hablar era de, bien se habló el trabajo de prevención que ha hecho el CPA. Nosotros nos pasó, hicimos también mucho trabajo durante el año pasado y este año de prevención. En una escuela fuimos a Huanguelén, donde hablamos con más de 800 jóvenes y muchísimo intercambio. Una chica muy mal nos llama y nos dice que cuando nosotros hacíamos mucho énfasis por ahí en la importancia de hablar con los padres, hablar en la escuela, la importancia de hablar en sí, que el hablar es fundamental, la chica nos dice que cuando iba a hablar con los padres, una vez le fue a decir: "Pa, necesito hablar con vos que tengo muchos problemas". El padre le dijo: "Mira, si querés te cuento yo todos los míos", y como que se fue, ¿no? Y eso es algo por ahí que se ve a menudo en las escuelas, ¿no? Un poco el no estar, el que los chicos están solos,
cuando no están inmersos en familias donde hay generaciones de abuelos, padres, tíos, todos consumen, porque pasa esto y pasa mucho. Y pienso un poco por ahí en la generación que sigue, en la generación de los jóvenes, no terminar de normalizar estas situaciones, no normalizar el consumo. Hoy hablas con los jóvenes, los de 12, 13, 14 años, la mayoría consume marihuana, que para mí personalmente es una de las puertas también a otras drogas, también además de que está mal. Entonces, bueno, pienso por ahí la importancia que tiene trabajar esto y escuchaba un poco, pensaba en algunas entrevistas de estas últimas semanas que tuvimos en la institución y cómo para mí personalmente, y sé que es así, la droga en pocas palabras te destruye la vida. Una persona la semana pasada nos decía que él una de las cosas que más amaba y que más disfrutaba es estar con su familia. Pero que cada vez que él volvía al consumo, lo primero que hacía era alejarse de su familia. Otro caso que fue muy conocido, porque fue un poco polémico este año en la ciudad, llorando, hace una semana nos dice que ella sabía que la droga le estaba destruyendo la vida, perdió las hijas, incluso estuvo internada, pero que lloraba y nos decía por favor que no sabía cómo dejar de hacerlo. A mí en lo personal se me hace un poco loco por ahí hoy estar diciendo estas cosas o exponiendo ante mucho personal de la justicia, cuando fui yo quien hace unos años estaba exponiendo ante un juez y un fiscal en una audiencia por una causa de venta. Y por ahí quería hacer un poco de importancia en eso, porque yo siempre digo que yo fui un afortunado que tuve la posibilidad de que en esa audiencia el juez y la fiscal me dieron la oportunidad de ir a un centro de rehabilitación. También fui un afortunado que tuve una obra social y una familia que me acompañó siempre, pero muchas personas no tienen esa posibilidad. La importancia de que la justicia, como bien se habla, pueda estar en eso, creo que es fundamental. En muchos casos no hay familia que acompañen, pero sí creo que siempre hay alguien que puede hacer algo más por cada persona. Es por esto que nosotros abrimos el centro, por esta falta de oportunidades de muchas personas, en donde se hace, como bien explicaron mis compañeros, acompañamos, brindamos asistencia a personas que tienen problemática de consumo, pero además donde tenemos un espacio donde la persona que se siente sola, siempre les decimos, llama a la hora que sea, vení, charlá, habla, porque considero que no solo alcanza con un tratamiento terapéutico, con espacios individuales, con grupos, sino que es fundamental que la persona sienta que se siente querida, que no está sola, que puede llamar, que puede ir, que puede tomar unos mates. El amor, la empatía, creo que nos hacen a todos una mejor sociedad. Por ahí, por último, dada la situación compleja que estamos como sociedad y mucho lo económico también, no solo brindamos toda la institución, sino además de trabajar mucho con Sandra, con el padre Alejandro, Gaby, todo el equipo del dispositivo que tienen en la playa. Me parece que en muchos casos no podemos atenderlos cuando la persona lo atendés y después se va a dormir en una plaza muerta de frío. Entonces, una de las cosas que mucho hemos hecho durante este año y el año pasado es conseguirles lugares a las personas, pensiones. Ahí trabajamos con ambos y con muchas otras instituciones, pero me parece por ahí fundamental el hecho de nosotros tenemos como un logan que nos quedó en un cartel que pusimos sin querer cuando estábamos en obras, que decía estamos trabajando para construir sueños y espero que eso podamos hacer. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Yo les voy a contar quién es el padre Pepe, sacerdote. Fue párroco de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en Villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero. Me pongo de pie. Fue párroco de la provincia de San Juan. Perdón. Fue párroco de la parroquia San Juan Bosco en Villa La Carcova. Bien ahí, de José León Suárez. Coordinador nacional de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, presidente de la Federación Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo. Gustavo. Bueno, gracias Lito, un amigo se han dado cuenta. Gracias a los tres colegios, al Colegio de Escribanos que tiene este hermoso lugar que nos permite estar acá, al Colegio de Abogados y
y al Colegio de Magistrados, gracias a mis colegas y asesores, más allá de este nombre que alguna vez con Silvia Fernández dijimos que es feo nombre, que tendría que ser como un defensor de infancia y salud mental, no este nombre de asesor tutelar, yo no tengo tutela de nadie, ni pupilaje, ni bueno, y de incapaces suena tan feo también. Gente que, lo voy a decir, somos los patitos feos del Poder Judicial, por alguna forma, aunque somos los mejores del Poder Judicial, como dijo Hugo, para ser corporativo como él, porque si hay una computadora siempre se la dan al juzgado, después viene el fiscal, después viene el defensor, no se ría, doctor Moreno, por ahí, porque usted tiene a los asesores a cargo, los asesores la reciben después. Los asesores que trabajamos con los chicos y con grupos vulnerados, no vulnerables, porque la mayoría de los, cuando llegan a las asesorías, llegan con sus derechos vulnerados. No fueron grupos vulnerables por su condición, como dicen las 100 reglas de Brasilia, pero ya vienen vulnerados y la mayoría viene, todavía hoy, con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vulnerados, con los famosos DESCA, que nosotros repetimos por todos los que podemos viajar, los estándares mínimos de derechos humanos, pero que lamentablemente en este país no se cumplen porque llevamos un 60% de chicos pobres. Un país que va a unas elecciones donde muchos de los recursos de todos estos chicos que trabajan, porque las chicas del CPA, los chicos del Samaritano, que seguramente, como dicen ellos, necesitan el financiamiento, lo que se debate en estas elecciones es el financiamiento para la inversión social y pública, y es lo que tenemos que tener en cuenta, porque necesitamos claramente de mayor gente que trabaje día a día. Entonces, me parece que este es un problema no de la política electoral de los 3 candidatos, es un problema que deseamos institucionalizar claramente para poder seguir trabajando y desde el Poder Judicial, especialmente de las asesorías, encontrar una ayuda. Nosotros somos auxiliares de ellos. Nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son la subjetividad de los chicos, pero los que laburan, los que están todos los días ayudando, contemplando, Pepe a mi lado, son los que están en la diaria, los que toman la vida como viene del otro, los que toman y que le ponen el cuerpo y los salen a buscar a las 4 de la mañana, lo llevan al hospital, lo acompañan, le consiguen el turno, como decían recién. Esa gente, eso no lo hacemos nosotros. Lo podrá hacer un trabajador social en el horario que está trabajando en el Poder Judicial. Muchas veces lo hacen después también. Pero es fundamental revalorizar la gente que hace un trabajo, no me gusta la palabra territorial porque si no parece que el territorio siempre es el ajeno y nosotros vamos al territorio, como si nosotros no tuviéramos territorio. Entonces, pero este trabajo lo hacen claramente ellos que buscan a la gente y respetan la subjetividad y los valoran como son. Nada mejor que para una chica o un chico tomarlos y valorarlos tal cual y con la problemática que tienen. El tema de la exposición que ya arranqué tiene que ver con el nominalismo jurídico. Un nominalismo jurídico que tenemos un problemita. Yo agarré una boleta que encontré y la escribí. Yo creo, cada vez, no se dice de quién, porque van a decir que después le escribo a la candidata. Pero lo que sí tengo en claro, que las leyes no se están actuando, estamos llenos de leyes, pero muy llenos de leyes. Yo anoté por ahí la 13.585 de Provincia de Buenos Aires. ¿Quién la conoce? ¿Qué hizo esta ley? Salió un poquito después de la Ley de Protección Integral. En el artículo 13 establecía cuáles son los requisitos de los lugares que van a habilitarse como lugares de atención para adicciones. Es la ley provincial que creó el sistema de atención en adicciones. Poco conocido, ¿no? Está bien, esta ley fue modificada después, obviamente, por la Ley de Salud Mental en parte, que la provincia adhirió por la 14.580. Los colegas de provincia no me dejan mentir. Pero fíjense que ya había una ley en la provincia de Buenos Aires que trataba las adicciones. Poco conocida hasta los
para los propios operadores jurídicos. Tenemos a nivel nacional la 26934. Algunos sabe, la trabaja, sabe de qué se trata. Una ley que estableció el principio de reducción de daños, por primera vez en Argentina, en el sistema nacional. Una ley que terminó con el debate a nivel nacional del, vamos a decir, que nadie consuma, igual el otro principio, bueno, vamos a reducir daños, vamos a hacer lo que podemos para reducir estos daños, ¿no? Más allá que es deseable que nadie tenga un problema de consumo problemático. Es la ley que creó el plan integral y es la Ley Nacional sobre Adicciones. Es la ley poca trabajada. Una ley del año 2014 que tenía que reglamentarse en 180 días. Hoy los invito a los abogados y abogadas que ingresen a Infoleg y van a ver que no está reglamentada todavía. ¿Por qué? ¿Por qué la política, digo cuando la política partidaria de todos los partidos que existen no la reglamentaron? Pasaron unos, pasaron otros, con un sentido, con otro. ¿Por qué? ¿No interesa esto? ¿Es solamente para el discurso? ¿Qué se hizo para que se reglamente la ley? Seguramente mucho, seguramente poco, pero la realidad es una sola. La única verdad es la realidad, decía alguien, y la verdad que no está reglamentada. Segundo, tenemos en el año, el presidente Macri, Mauricio Macri, nos puso a todos en emergencia nacional en materia de adicciones. Fantástico fue, yo estaba de acuerdo cuando salió esto. Esto salió en el 2016, el decreto 1249 del 2016. ¿Se enteraron que estuvimos en emergencia nacional en materia de adicciones? ¿Hasta cuándo? ¿Alguno que se acuerde? No se enteraron, porque esto no se trabajó. Esto no está en los medios, no interesa, porque no hay política. Hasta el 31 de diciembre del 2018 estuvimos en emergencia nacional en adicciones. Después trabajamos una ley nacional a la que el Congreso Nacional tuve el honor que me invitara a decir algunas cosas allí y nunca se pusieron de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo las provincias de Santa Fe y Mendoza con los diputados de ambos colores partidarios, o 2 o 3 colores partidarios, porque el financiamiento venía justamente de una droga legal como es el alcohol. Entonces Santa Fe decía no, porque las cerveceras de Santa Fe se van a tirar en contra mía. Los mendocinos y sanjuaninos de los distintos partidos decían no vamos a financiar con un impuesto mayor al alcohol. El alcohol, que es la principal droga de los pibes y de las pibas, que la mezclan con marihuana, que la mezclan con pastillas, que la mezclan con un montón de cosas. En esta ciudad, y una droga legalizada, no me acuerdo, que alguna de las chicas del CPA lo dijo por ahí, una droga que está legitimada socialmente. En esta misma ciudad, por calle 73, vayan después de la 10 de la noche y le venden alcohol a los chicos en un kiosco. En esta misma ciudad. Como pasa en todas, como pasa en Buenos Aires, digo. Porque esto está legitimado no porque quien no controla, está legitimado porque muchos de los padres y madres también lo vemos bien. ¿Quién no ha tenido un chico en edad secundaria para que tome alcohol? ¿Quién no ha participado de una fiesta de egresado y ha alquilado un partibús en Buenos Aires? ¿O ha visto que había un partibús que todos se están mamando todos ahí y todos los padres controlando a ver cómo va el partibús por algún lado y otros no controlan nada? Eso sí, en el boliche no lo dejan tomar, pero llegan mamadísimos, hacen una previa y llegan alcoholizados con coma alcohólicos que a veces hemos receptado en las asesorías. Todos pibes de clase media ahí, porque ahí no van los de la Villa 21 o 24, de colegios privados, con gente que tiene acceso a la educación. Entonces, digo yo que nos tenemos que plantear algo distinto, porque vemos que desde la legitimación social hasta de las normas, este nominalismo, este título que tenemos en normas, nada más que la normativa la tenemos pero no la ejercitamos, nos tiene que llevar a alguna reflexión que es lo que quiero traer hoy. Y tenemos la problemática de la 26657, de la Ley de Adicciones, de Salud Mental, perdón, que incorpora el artículo 4 y que la verdad que nos está trayendo muchos problemas, no tanto a nosotros los abogados o abogadas, sino a los operadores genuinos. Yo me encontraba en la fiesta de los 15 años del Hogar de Cristo, en marzo, me encontré con las madres del Paco de Rosario. Y la verdad que lo que cuentan ellas es terrible.
es terrible. Y me dice, doctor, si usted puede hacer algo para modificar el artículo 4, yo no sé si estoy convencido de modificarlo o no, de hacer 2 regímenes especiales, de generar alguna lógica distinta, no tengo ni idea todavía, pero la problemática de la falta de internación involuntaria en muchos casos, y el concepto de esto que está en el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, el tema del decreto 603 que reglamenta la Ley de Salud Mental, en cuanto a qué es riesgo cierto inminente, que es aquella contingencia o proximidad de un daño ya causado, que se va a causar o que uno lo tiene como verdadero, siendo indubitable que va a suceder. Claro, la interpretación muchas veces que hacen los equipos de salud que evalúan, dice, no, entonces si esto no viene directamente del padecimiento mental o de la adicción, todo lo que está sucediendo, la verdad que no está para internar. Y vayan, explíquenle a esa mamá que lo agarró por ahí en un momentito lúcido, que lo pudo subir a la ambulancia para que lo lleve en ese momento y dijo, no, el pibe está limpio ahora, entonces no tiene una patología psiquiátrica de base, entonces, ¿cómo hace para? ¿Qué asistencia tiene? Y esto es lamentable. Sí tendríamos que pensar, no sé, modificar a la luz del modelo social que categorizó y que tuvo Furlan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aplicó en ese caso por primera vez el modelo social que tiene la Convención. Decir, bueno, también el riesgo cierto inminente tiene que tener una categorización de modelo social para poder interpretar las necesidades de sociales e intrasubjetivas y de vulnerabilidad y lo que está sucediendo en cada una de las familias, porque sabemos que ese pibe cuando vuelva a tomar, como contaba Hugo en el caso que reseñó, la va a volver a fajar. J va a volver a fajar la A. Entonces, ¿por qué no podíamos internar a J involuntariamente? Yo lo escuchaba con mucha atención a Hugo y lo felicité, porque la verdad que me parece muy interesante para el debate y para la reflexión. ¿Y qué pasa con estos olvidadizos gobernantes que no reglamentan las leyes, que no trabajan, que nos quieren sacar al Ministerio de Salud, que quieren que haya menos recursos? Encontraron, porque el Estado no tiene una política en adicciones. Ahora ha tercerizado la política en las organizaciones sociales que son las que ponen el cuerpo. Entonces creó por ahí el Cedronar la resolución 426 del 2021, donde crea el programa de subsidios a casas de atención de acompañamiento comunitario. Es verdad que la ley y todas las normativas de los principios de Naciones Unidas hasta los fallos internacionales y las normas establecen los efectores de red comunitaria. Y esto es importantísimo. Pero en este momento se han inclinado, porque no saben qué hacer con los adictos ni las adictas y cómo solucionar el tema, gracias a Dios también en los efectores comunitarios, que son los que ponen el cuerpo y están todos los días. Porque tenemos a veces en el propio Estado problemas gremiales, porque vaya a decirle uno con todo el respeto, ustedes saben lo que yo defiendo de los trabajadores y trabajadoras, vamos a poner un dispositivo a las 4 de la mañana para ir a buscarlo. No es el padre Alejandro que sale a buscarlo a la noche ahí. Entonces, me parece que en estos tenemos que trabajar, tenemos que reflexionar en estos pocos ejes de nominalismo jurídico y reivindicar a los que ponen el cuerpo, a los que toman la vida como vienen. Yo aprendí muchísimo del padre Pepe. Llegué a la Villa 20 de la mano del padre Tomé, pasé por la Villa 15, por Ciudad Oculta, con el padre Yuris, por Sebastián, y después llegué a la 21-24 y aprendí mucho. Aprendí a escuchar a los chicos y a las chicas. Aprendí a trabajar con ellos. Aprendí claramente que hay que poner el cuerpo. Que muchas veces también, si nosotros creemos en las 100 reglas de Brasilia que decía hoy Dieguito Ortiz, y decía, hay que hacerlo operativo, dijo Diego. Si hay que hacerlo operativo, también las cabezas de los ministerios públicos, mañana va a estar el doctor Contegrán, tiene que facilitar los recursos materiales y humanos para que los defensores y sobre todo los asesores podamos salir y tengamos equipos para salir a los barrios. Necesitamos conocer más, necesitamos, si están acá, no sé, ir al 200, ir a la costa, donde está la posta de Alejandro, si estamos en Buenos Aires, ir a la 21-24 y saber exactamente qué decisión vamos a tomar y cómo vamos a influir.
gente que no abre la canilla y le sale agua como a nosotros, gente que no se baña con agua caliente en la propia ciudad de Buenos Aires, gente donde una villa es todo eléctrico y no tiene gas y si se corta la luz se le corta todo, gente que se va a las 5 de la mañana a laburar o a las 5 de la mañana a buscar un turno y se le pide además que haga tratamiento terapéutico muchas veces. Se le pide más que haga un tour terapéutico por los distintos efectores de salud. Y señora, no hizo el tratamiento. Y señora, mire, se están cumpliendo los 180 días y el juez de familia la va a pasar a adoptabilidad a su criatura. En 180 días le pedimos a una mamá adicta que se rehabilite. ¿De dónde salió esto? Por favor, si realmente queremos revincular, tenemos que pensarlo distinto. No estoy diciendo que no, que se dé un plazo sine die, no estoy diciendo eso. Silvia me mira ahí a ver si... pero no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo claramente que no estamos a la altura de acomodar el derecho, que es una construcción social, claramente a los casos reales. Bueno, también los que estamos en el Poder Judicial tenemos que tomar la vida como viene, tenemos que pensar, y uno de los que pensó seguramente, más allá de Pepe, que es más interesante, es mi amigo Roberto Falico, que pensó hace muchos años la posibilidad de generar y trabajar interdisciplinariamente y con la gente que trabaja bien y mucho. Gracias, Roberto, por traerme a Necochea también hace 20 años. Yo no llegué a esas jornadas, pero vine después y te quiero mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir este encuentro. Realmente, como decía, vine a Necochea cuando tenía 15 años, tengo 61, así que la encontré un poco diferente. Y bueno, realmente por ahí voy a contar un poco la experiencia de lo que significa el trabajo territorial que venimos realizando los curas de las villas y que realmente pensamos que tiene que ver con la salud espiritual. Acá se habla muchas veces de mente y del cuerpo, nosotros hablamos también del alma, ¿no? Que es fundamental para entender la vida de quienes están compartiendo el día a día con nosotros, ¿no? Y creo que para nosotros es fundamental, primero, decirles, los curas de las villas y de los barrios populares vivimos dentro del barrio. Con lo cual, uno puede decir, el observatorio de la UCA te puede decir qué porcentaje hay de pobres y todo. Eso te ayuda, como cualquier observatorio. Pero el observatorio de decir, estás adentro del barrio y sabés que en ese barrio está pasando esto o aquello o lo otro, es realmente algo que para nosotros es fundamental en la tarea que vamos desarrollando. O sea, no nos manejamos con una encuesta, no nos manejamos con datos que nos vengan de afuera, sino con el día a día. Esto es un poco lo que le gustaba a Bergoglio cuando llegó a Buenos Aires del equipo nuestro, ¿no? Eso que vivíamos en el barrio y de pronto podíamos construir la vida de la iglesia y la vida social a partir de ser un vecino más dentro del barrio. Esto nos ayudó a trabajar en los territorios que son realmente, muchos de ellos, abandonados. Hay muchos factores, algunos tienen que ver con esta dejadez que tuvo el Estado durante mucho tiempo. Estoy hablando de que está hace más de 30 años como cura de la villa, ¿no? Entonces, hoy quizás hay más presencia. Pero cuando uno habla también de ciertos conceptos que se manejaron dentro de la sociedad argentina, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto se habló mal de las instituciones? Hubo una época en donde parecía que para ser progresista tenías que decir que todas las instituciones no servían, que lo que importaba era lo que vos pensabas. Y las instituciones son muy importantes, porque son las que van realmente dándole identidad y le van dando la posibilidad a que muchos de los que viven en estos barrios puedan realmente crecer sanamente y desarrollar las capacidades que Dios les regaló. Por ejemplo, nosotros decimos, en cuanto a la prevención, en estos barrios necesitamos las 3C, capilla, club, colegio, ¿no? ¿Por qué?
nosotros decimos las 3C, puede haber más, ¿no? Es una especie de simplificación, pero decimos la institucionalidad que realmente trabaje, que trabaje en red, que puedan realmente trabajar justamente y que la capilla se replantee, ¿no? Es una capilla que tiene que estar abierta, que tiene que pensar en campamentos, tiene que estar pensando en el desarrollo de las capacidades de los chicos, un club que realmente no piense solamente en competir y ganar, sino que pueda introducir para que cualquier chico pueda valorar el deporte y a través del deporte formarse, ya que, como se dijo alguna vez en Argentina, el deporte es escuela de vida, y sin duda lo es así. A través del deporte también la vinculación con la escuela. El colegio realmente tiene que mirar más allá del aula. El colegio tiene que ser realmente formador en un sentido muy positivo. Si esas 3 instituciones, más otras que haya en el barrio, pueden unirse y trabajar a conciencia, pueden realmente transformar un barrio. Eso es lo que vamos teniendo como experiencia nosotros. Y algunos te van a decir, sí, pero siguen los tiroteos, sigue el narcotráfico, y sí, esos son fenómenos mucho más grandes que nos superan. Pero sin embargo, dentro de ese barrio se pudo constituir como una especie de fortaleza espiritual y humana que le permite a ese pibito poder crecer y decir, bueno, hoy estoy en la universidad gracias a que tuve estas instituciones. Tuve una parroquia que me llevó de campamento, tuve un club que me llevó a hacer deporte, me identifiqué con los colores del club de mi barrio, no me identifiqué con la pandilla del barrio. Entonces, qué importante es que para trabajar la verdadera salud social de nuestro barrio, aprovechemos las instituciones que realmente tenemos y que realmente le demos fortaleza. Eso significa un replanteo desde las personas que formamos parte de las instituciones y también de un Estado que esté inteligentemente presente. No significa que el Estado tenga que reemplazar la actividad que hace la institución. Lo que tiene que hacer es darle la posibilidad de que esa institución se desarrolle plenamente. Y el Estado lo puede hacer. Y por otro lado, vivimos en una situación que realmente, lo digo que como fue en un momento difícil, porque uno te dice, bueno, hacer algo hoy es difícil con esta crisis, y sí, pero los hogares de Cristo nacieron en el 2001, o sea, estamos peor también. Entonces, en los momentos difíciles también puede surgir las cosas más positivas. Y fíjense que el hogar de Cristo fue la respuesta a la situación de lo que se vivía, que era el Paco presente en los barrios. Y esto que decían recién, la marihuana y el alcohol han sido siempre la puerta para que los chicos pobres vayan a las drogas mucho más difíciles. Por eso también el progresismo hoy día, un progresismo que para mí no es progresismo, porque para mí el progresista es lo que dice el negro, el otro moreno, el otro moreno, es decir, poder ir al barrio, vivir en el barrio, tener un pie en el barrio y un pie en el lugar donde vivís, pero realmente estar en la realidad. Ese es el progresismo. Y el progresismo no significa decir fumar marihuana te hace más libre, te hace pensar más, te hace ser más creativo. Porque si fuera así, inclusive, tendría que despertarse el sentimiento de la solidaridad y decir, bueno, a lo mejor a mí no me hace ese daño, pero al que vive a 10 cuadras y vive en un barrio popular y no tiene las mismas posibilidades económicas que tengo yo, le hace un daño irreparable. Porque después ese pibe terminó con el Paco y terminó en situación de calle. Entonces, esa droga que parecía inocua terminó siendo el comienzo de un camino que lo llevó a la calle. Y si uno entrevista a los miles de chicos que tenemos dentro del Hogar de Cristo a lo largo del país, hoy día, le van a decir, yo empecé con marihuana y con cerveza. Entonces, la realidad es, ¿qué hacíamos? Porque había mucha burocracia en aquella época, no había una atención, tenías que mandarlo a alguna clínica, era todo muy difícil. Dijimos, vamos a empezar nosotros, no vamos a derivarlo, vamos a empezar en el territorio. Entonces, hay dos conceptos para sintetizar del Hogar de Cristo que son lo que marcan el trabajo nuestro. Por un lado, el que es territorial,
empieza en el lugar, empieza en la zona en donde vivís. Entonces, el chico empieza a recuperarse en el lugar en donde está. Se le abre la puerta, hay un lugar propio en donde el pibe que está a lo mejor rechazado, es un pibe que se ha metido ya en la delincuencia quizás, que está mal visto por los vecinos, de pronto tiene un lugar donde es recibido por la comunidad. Entonces es territorial y por otro lado es integral, algo que se habló mucho hoy y que para nosotros es fundamental. Al ser integral significa que no es solamente el pibe y la sustancia, significa toda la vida del pibe. El pibe, Bergoglio, cuando bendijo el hogar de Cristo, dijo dos cosas: reciban la vida como viene, porque cada pibe tiene su historia, y que sea un trabajo cuerpo a cuerpo. O sea, cada uno les va a demandar un tiempo, una manera de trabajar quizás diferente, aunque estén en el mismo grupo. Y es así. Entonces, a partir de esos dos conceptos de la integralidad, que para nosotros también es importante, porque el Estado te va bajando a lo mejor programas, ¿no? Puedo decir trabajo, salud, educación, y bueno, justamente la comunidad es lo que hace que se puedan aprovechar bien muchas de estas líneas que el Estado baja a un barrio. A través del Hogar de Cristo, un pibe consigue su documento, consigue atenderse en el sistema de salud, accede a la educación, a la capacitación laboral. Bueno, ¿por qué? Porque hay una comunidad que lo recibe. Este es el aspecto más importante del Hogar de Cristo, que es la comunidad. Nosotros siempre decimos, el hombre se realiza en la comunidad. Nosotros decimos, el joven o el adulto se recupera en la comunidad. Por eso para nosotros no es solamente una cuestión de especialistas. Si bien el psiquiatra y el psicólogo tienen un lugar importante, es la comunidad la que recibe al joven, la comunidad. Por eso hacemos énfasis en el Hogar de Cristo, en los centros barriales que tenemos, que la comunidad tiene que comprometerse. Y esto es fundamental porque hace que todos ocupen un lugar importante. Desde el que lo recibe y le da un abrazo, desde aquel que le cocina, desde aquel que enseña un taller. Bueno, también estará el psicólogo y el psiquiatra, que va a ser realmente muy importante para poder establecer su tratamiento. Pero sus grupos de autoayuda, las casas, una vez que los chicos empiezan a venir, vas haciendo casas para que los pibes puedan convivir, puedan estar haciendo sus etapas de desintoxicación y de camino espiritual, y que puedan realmente retomar un proyecto de vida. Todo eso significa un esfuerzo muy grande, pero se puede llevar adelante cuando hay comunidad. Por eso es importante lo que decía al principio, ¿no? Fortalecer las instituciones genera comunidad en los barrios. Y la comunidad, en definitiva, la comunidad organizada, es la que va a poder establecer un cambio en esa persona. Yo, por ejemplo, pongo un caso, tengo en Cáritas, de la parroquia San Juan Bosco, ahí en San Martín, en la Villa La Cárcova, alguien que estaba en situación de calle hace 4 años, que hace 4 años no le podría dar ni 10 pesos, porque se iba, bueno, con 10 pesos no hace nada, ¿no? Pongamos 1000 pesos. Bueno, hoy maneja los comedores. Y nosotros en pandemia tuvimos muchos comedores. Íbamos a comer a 5.000 personas todos los días. Llevábamos la vianda a las personas que estaban en la casa antes de las vacunas, ¿no? Bueno, toda esa tarea la hacían los chicos que se estaban recuperando. ¿Y quién es el encargado? Ese pibe que estaba en situación de calle. ¿Y quién compra los alimentos y que va al mercado central y que maneja la camioneta? Ese pibe que estaba en situación de calle. O sea, no solamente cuando se trabaja en comunidad encontramos que una comunidad se vuelca y ayuda, sino que también que lo incorpora a ese joven o a esa chica a la comunidad y empieza a tener un rol y se siente uno más dentro de la familia, ¿no? Lo mismo nos pasa en el deporte, porque por ahí empiezan a guiar junto a los profes del club algunas de las divisiones de fútbol. Bueno, tantas actividades que dentro de la comunidad de un barrio se van realizando y los jóvenes empiezan a integrarse a ellos.
se fue replicando esto de los hogares de Cristo por todo el país, ¿no? Y por eso hoy, este año, como decía el doctor Moreno, festejamos 15 años del Hogar de Cristo. Hicimos un caminar por todo el país con el lema "Ni un pibe menos por la droga". Y creo que eso fue muy importante porque fue un mensaje para toda la sociedad argentina. Inclusive, me acuerdo que en Tucumán el Ministerio Público Fiscal hizo un encuentro muy grande. En todos lados donde pasábamos lo tomaba, o las escuelas, o lo tomaba alguien que sentía que realmente se podía hacer algo desde el lugar en donde estaba. No solamente ese grupo que se dedica a recuperar a los chicos, sino también desde la educación, desde el deporte, bueno, desde la justicia, de tantos lugares. Como que nadie puede quedar afuera. Terminamos en Luján con una presencia muy grande de los jóvenes que se recuperaron o se están recuperando, y también quisimos que la clase política, la clase dirigente, sobre todo aquellos que se presentan en las elecciones, firmen esto de "Ni un pibe menos por la droga". Que sobre todo es pensando en la salud, ¿no? Lo que es la materia de prevención y de recuperación, ¿no? Sin hablar de búnker y esas cosas que son de cosas que por ahí tienen que hablarse en otro ámbito. Para nosotros la prevención y la recuperación es el trabajo de la comunidad organizada. Y bueno, lo firmaron todo, pero no lo vemos todavía cristalizado en propuestas dentro de los discursos, no lo hemos visto. Entonces, se lo vamos a volver a señalar a aquellos que han firmado para que realmente lo tomen, porque creemos que esto es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión, como decía, las madres que lloran a sus chicos. Una de las cosas que la justicia nos tiene que ayudar es, por ejemplo, el trabajo con los menores. Nosotros tenemos muchas veces limitaciones y tenemos que buscar con ustedes la forma de poder armar casas para los más pequeños que sabemos que están en la droga y que hay dificultades. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener para poder realmente llegar a esos chicos, ¿no? Otro punto tiene que ser los pacientes duales, porque está bien la ley de salud mental en su espíritu, pero después en la práctica deja muchas cosas abiertas que no generan mucha confianza. La otra vez mató un pibe de nuestro barrio que había participado del Hogar de Cristo, pero que lo quisimos internar muchas veces en algún psiquiátrico, buscamos miles de formas y terminó matando a otro chico, porque sabíamos que es un pibe que tenía realmente que realmente hacía falta que alguien le dijera tenés que internarte obligatoriamente. Entonces, la ley de salud mental en ese aspecto creo que deja como interrogante, deja espacios libres y creo que hay que dar respuestas porque está en juego la vida de las personas, no solamente del que se droga y que necesita realmente organizar su vida, sino también de otros, ¿no? Y bueno, son cosas que se me ocurren que tenemos que pensar entre la justicia y los que trabajamos en este tema para darle una respuesta, ¿no? Son algunas de las cosas, son muchas más, pero me parece que son dos puntos importantes que han salido y que creo que tenemos que trabajar. También el tema tenemos hogares para madres, mujeres con hijos. Bueno, hay toda una tarea que se va bifurcando en distintos lugares del país. Cada centro que tenemos en el país es una federación, las decisiones de acuerdo a lo que se necesita en ese lugar. Tenemos, no sé, en Orán con los huichis, un hogar, bueno, ahí el tema quizás es más el alcohol. Bueno, tenemos en Tierra del Fuego, tenemos en poblaciones trans hace muchos años. Tenemos, no sé, cada uno le fue dando respuesta a los problemas que tenía en su barrio.
Y eso creo que es lo interesante de la Federación y la Gran Familia del Hogar de Cristo. Creo que eso marca también un ocuparse del dolor del hermano, y esto que decían la parábola del buen samaritano, que el Papa Francisco la toma en la Fratelli Tutti y dice que además cuando va al posadero, en definitiva, está hablando de que necesita la comunidad para recuperarse, ¿no? Como que la comunidad es el centro de la recuperación, no solamente la buena actitud del samaritano. El samaritano nos muestra que hace falta un grupo para poder ayudar al hermano. Bueno, muchas gracias.